comenzaron a juzgarte, criticarte, porque estabas poniendo cosas que estaban fuera de contexto respecto a la información. Hubo una primera llamada. Al parecer, ya los ancianos ya te habían marcado ya en varias ocasiones y tú no habías querido responder. ¿Cuál era el motivo? Sí, el motivo del cual yo no quería responder era porque yo sabía cuáles eran las consecuencias de eso. Sabrá, ¿Sabrán ellos qué habrá pasado legalmente acá en el Perú que prohibieron a los testigos de Jehová que ya no llamaran arbitrariamente a las personas sin conocerlas, ¿no? Viene la segunda llamada, que pudiéramos decir que es la vez que te visitaron, ¿verdad? Sí, pues hasta ahí termina la relación de trabajo. Prácticamente, si te pones a verlo de alguna manera, fue un despido injustificado porque que no había razón para mi despido. Porque la única razón era porque yo no era espiritual. Si yo hubiese querido, hubiese demandado y quizás hubiese ganado la demanda, porque no había razón para un despido. Todos los que escuchamos la audiencia que de estos dos ancianos que tuvieron contigo en tu casa, parecía un tema de ejecución. Vamos, no parecía un tema de ayuda amorosa ni espiritual, era un tema de ejecución. Vamos, válgase la expresión, y esto tal vez le voy a poner un bip, pero pareciera que si ellos de manera figurada, los ancianos, de manera figurada, fueran a... Y no se olvide de suscribirse a mi canal y de regalarme un like para que YouTube recomiende esta aportación. Gracias. Hola, ¿qué tal, querida audiencia? El día de hoy tengo con ustedes a un gran amigo, a una persona del cual estuve tras de él insistiendo para que me diera esta entrevista, nos platicara acerca de su vida, y él es Rauli Andújar. Rauli es venezolano, actualmente vive en Perú. Ya nos platicará en su historia acerca o el motivo por el cual él se dirige de Venezuela, su país de origen, a Perú. Y hay un tema muy importante. Rauli, mucha gente ya lo conoce quién es Rauli, aunque tal vez no de nombre. Rauli nos dejó su experiencia cuando él enfrentó a dos ancianos en su propia casa. Un tema muy interesante, Rauli, por cierto, porque ha tenido muchas vistas. Creo que ha tenido más de 12,000 vistas, si no mal recuerdo. Mucha gente ha opinado varias cosas y sin embargo, seguramente querrás saber más acerca de ti, acerca de qué es lo que te hizo cambiar el punto de vista en relación al grupo de coerción Testigos de Jehová, pero también lo que quiere saber la gente, seguramente que querrá saber, es qué ha pasado de ti en relación al grupo de coerción y específicamente a la congregación a la cual tú asistías. ¿Cuál es la posición que ocupas actualmente? Pero bueno, ya nos irás platicando punto por punto sobre tu vida. Raúl, ¿por dónde podríamos empezar? Pues yo creo que la mejor manera de empezar es por el principio. Es acerca de que tú naciste en Venezuela. Y la pregunta también aunada a esta es, ¿ahí conociste a los testigos de Jehová o qué es de tu vida en esta parte? Bueno, yo conozco a los testigos de Jehová, sí, en Venezuela, Ujú. por medio de una Ok, tía por parte de mamá. ok, Ella se bautizó como en la época de los 90 por ahí se hizo testigo de Jehová, ella y su esposo. ok. Entonces siempre, desde muy pequeño, siempre estuvo como que esa influencia, ¿no? De los testigos de Jehová en mi vida, por ella. Porque a pesar de que ella no compartía mucho con nosotros, obviamente por ser testigo de Jehová, se las arreglaba para compartir con su familia, ¿no? Ok, ujú. En algunos momentos de su vida o de cuando ella dedicaba tiempo a eso, ¿no? Y que nosotros también como familia la visitábamos, ¿no? Y notábamos cómo era su vida como testigo de Jehová. Ujú. Y así llego a conocer yo los testigos de Jehová. Entonces, ¿ella te dio estudio en algún momento, digamos? No, ella a mí no me llega a dar estudio porque nosotros vivíamos un poco retirados, Ujú, siempre ok. vivimos lejos, solo íbamos a visitarla esporádicamente, no sé, un fin de semana, algo así.
pero no fue que ella me dio estudio. Yo empiezo a recibir estudio como a partir de los 9 años, de los 9 años. con personas que obviamente conocían a mi tía como testigo de Jehová, Ujú. y pues sabes que como que, tiene familia testigo de Jehová y como que vamos a ayudar a integrarlo, ¿no? También, ¿no? Claro. Ujú. ¿En qué año estamos hablando de qué año más o menos, Raúl? 99 más o menos, 99, 2000, por ahí en esa fecha. 99-2000, Ujú. perfecto. Ahora, Raúl, para ese tiempo tú vivías en Venezuela. ¿Alguna vez te imaginaste vivir en Perú? No, yo creo que la mayoría de los venezolanos que estábamos indiferentemente regados por el mundo, Ujú, imaginábamos esto, ¿no? Que íbamos a estar así dispersos por todos lados, en ningún momento. ujú, exactamente. Es cuando escuchamos hablar de la diáspora judía, escuchado hablar de este término diáspora judía, parece Claro, que si claro, los venezolanos vivieran una diáspora, un así es. esparcimiento de vivir fuera de su país, porque mucha gente está incluso hasta el otro lado del charco. Sin embargo, ¿qué es lo que te movió a ti? Bueno, antes de hacerte esa pregunta, ¿ahí estuviste en alguna congregación en Venezuela? Sí, obviamente yo me bauticé en el año 2014. Ah, ok, correcto. Sí, Bien. empecé a reunirme como tal, así como que a tomar en serio el estudio de la Biblia, Ujú, como en el 2013. ok, correcto. Ese, ese mismo año me hago publicador. Yo empiezo como en el mes de enero Ajá, del 2013. ok. Por ahí como en ese mismo año, el 2013, como en julio, me hago publicador no bautizado. Ujú. Y en abril del 2014 me bautizo como testigo de Jehová. Es decir, desde el 2000 que empezaste a estudiar hasta el 2013 fue cuando quiero pensar que asististe a reuniones o sentías alguna presión por asistir o fuiste con total naturalidad a las reuniones para comenzarte a familiarizar y para que en 2014, perdón, asumieras ya el bautismo como un compromiso. Esta tía que yo tengo, que aún sigue siendo testigo de Jehová, ¿Ok? a mi hermano y a mí nos llevaba, pues cuando pequeño, de pequeño, a las veces que las visitábamos, nos llevó a Ujú, llevar a las reuniones. Entonces claro. sí, sí conocía desde pequeño lo que era una reunión. Obviamente no entendía absolutamente nada que estaba pasando ahí, porque mi mamá nos había criado a nosotros en la religión católica, Ujú, en esa religión, es decir, venimos de esa religión, de la católica. Es ok. decir, es como que la religión materna, por decirlo así, o de casa. Y, pero de alguna manera sabemos que nos captan por los problemas emocionales que tenemos, ¿no? Y de alguna manera, pues yo estuve en ese momento mal emocionalmente, pues como que fui cediendo poco a poco a entrar a esta religión, ¿no? Ujú, Porque eh, los católicos, pues no tienen como que esa rigidez que tiene esta organización, ¿no? Ellos quizás si se pueden reunir en un sitio que encontraron, ujú, y ahí el cura hace lo que se llama la misa, ¿no? claro. Y entonces yo vivía eso, ¿no? En un lugar simple, en donde podía ver, en un lugar que estaba muy mal acondicionado como para que supuestamente ahí estuviera Dios. Yo asistía a eso, pues, ¿no? Con mi madre a esa misa. Claro. Entonces, eh, cuando llego, nunca había, sí, en una oportunidad llegué a conocer la sucursal. Yo vivía muy cerca también de la sucursal de Venezuela, Ok. pero el día que hago el tour como tal, eh, a mí me llamó mucho la atención la organización que tenían ellos ahí, ¿no? Como lo limpio que estaba todo, los jardines y la Ujú, forma en la que llevaban las cosas, ¿no? Entonces, eso me llamó muchísimo la atención. En ese tiempo ya yo estaba como que en el proceso de reunirme como tal con ellos, de empezar a tomar las cosas en serio. Y esa primera visita a esa sucursal de Venezuela, es decir, fue para mí como que una forma de decir, quizás aquí sí puede estar Dios, ujú, tomando en cuenta lo que yo había vivido anteriormente, ¿no? Porque yo claro, decía, ¿cómo Dios puede estar en un lugar donde que está sucio? claro.
le veo lógica, ¿no? Decía yo, por todo lo que le dicen a uno que Dios es un ser puro, ¿no? Ujú, Entonces cuando me encuentro con este lugar, como ujú, que veo el contraste, ¿no? Que había entre uno y el otro. Eso claro. fue una de las cosas que me llamó la atención en esa oportunidad. Pero claro, solamente estaba viendo la fachada, ¿no? No estaba viendo más allá. Exacto, porque Mm, no habías tenido la oportunidad de convivir o estar más adentrado a las creencias ni las acciones que pueden hacer o tener las personas en relación a esas creencias, más que nada. eh, mm. Ahí fuiste al Betel en un tour por invitación, quiero pensar que de tu tía o de la persona que te daba estudio, quiero pensar, o alguna persona llegada, pero más que nada por tu tía, ¿no? Quiero pensar. Trabajaba con un amigo, con un compañero de trabajo. Ujú. eh, su, su madrastra también era testigo de Jehová. Ok, Entonces la señora, como yo la visitaba con mi amigo, la señora nos recomendó esa visita. Fue un día de fiesta en Venezuela, si no me equivoco fue un 1 de mayo. El 1 de mayo no se trabaja porque es el Día del Trabajador. de trabajo. Ujú. Entonces ese día fue el día idóneo porque él estaba libre y hice la visita ese día. Ah, ok, correcto. Eso fue en el 2013, quiero pensar. No, fue mucho antes. No, fue como en el 2012, si no me equivoco. 2012, exactamente. Entonces, ¿ahí ya estabas estudiando con los testigos de Jehová? ¿O Sí, todavía no? ¿Sí? Ok. sí, como Ya te más en digo, forma. más o menos como de los 9 años, más o menos por ahí, yo empecé a Sí. estudiar, pero no de manera constante, pero sí a medida que fui avanzando, mi adolescencia, 13, 14, 15, 17, sí, en esos transcurso de ese tiempo yo fui recibiendo estudios. Claro, no era constante, creo Ándale. que Ujú, tuve como, si no me equivoco, como entre 3 y 4 personas que me dieron estudios. ujú. Ok, correcto. Y entonces fue cuando tú, para el año 2013, quiero pensar que ya la asumiste con mayor, digamos, con mayor seriedad, por llamarlo de alguna manera. Sí, ¿no? Sí. Para Es, 2014, dime, te escucho. es esa parte que todos sabemos que nos captan en un momento difícil de nuestras vidas emocionalmente, y yo estaba Sí, en esa fecha pasando por algo muy difícil en mi vida, ok. y eso fue como que una de las cosas que fue más fácil como que convencerme de que esa era la religión verdadera, ¿no? Ajá, exacto. Se les denomina etapas de vulnerabilidad. Ajá, Así es. exacto. Ujú. Viviste una etapa de vulnerabilidad y fue cuando dijiste, posiblemente aquí sea la solución, ¿no? Sí, sí, porque cuando yo asistía a una misa en la iglesia católica, Ujú, pues iba muy mal, a veces emocionalmente, pues, ¿no? Depresión. Eh, pero sabes que cuando llegas a un salón del reino, esta bomba de amor que te dan, es decir, nos entrenan para eso, ¿no? ujú, Para que el nuevo, esa nueva persona que está entrando, ujú. es decir, se le trate de una manera que se sienta diferente a lo que pudo haber visto afuera, ¿no? En otras religiones. Y eso a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Porque eh, yo no vivía eso en una iglesia católica, ¿no? Ajá, exacto. Mm. Ahora, ¿cuánto tiempo estuviste, después del 2014, cuánto tiempo estuviste más ahí en Venezuela, hasta antes que te cambiaras a Perú? Yo me vengo a Perú en el 2018. 2018. Es decir, 4 años después de que o más todavía de que te bautizaste, estuviste todavía ahí conviviendo con Venezuela. Sí, sí, en esa congregación. Oye, Raúl, y una pregunta. Creo que esta pregunta es muy importante. Estaba yo pensando. Es, durante todo ese tiempo desde que te bautizaste, cuando ya entraste más en confianza, a conocer más acerca de la realidad que vive, digamos, las congregaciones o la organización de los testigos de Jehová en relación a las congregaciones, vamos, de liderazgo a las congregaciones. ¿Viste en alguna ocasión algún tema irregular, algo raro que te haya parecido o algo que tú te hayas cuestionado desde ese momento que estabas en Venezuela? Dentro de la congregación, esa congregación, bueno, Ajá, diferentes casos que habían de expulsión, ¿no? ok, Y lo que sí iba atando yo cosas que eran extrañas, claro.
lo normal a veces las preguntas que uno se hace, ¿no? ¿Por qué ese libro de anciano no lo puedo leer yo? Fíjate que yo entrando, venían cambiando todo esto de lo que era el esclavo fiel y discreto, ¿no? Porque antes estaba la enseñanza de que el Ujú. esclavo fiel y discreto era todo el cuerpo de ungido, ¿cierto? Sí, Ajá, entonces yo entrando en esa fecha, imagínate, eso era una bomba de nuevas doctrinas, y entre una de ellas era esa que se cambió como un pequeño grupo nada más como ese encargado de darle el alimento espiritual, ¿no? claro. Del cuerpo gobernante. Aparte, después, más adelante, viene lo de la generación traslapada. Mm, Mm, exacto. así es. Entonces, una de las cosas que siempre se nos decía era que a medida que iban avanzando el tiempo, pues las cosas iban a cambiar y a veces no íbamos a entender las cosas que cambiaban, ¿no? Y era una Ujú. manera de hacernos, de engañarnos y de decirnos, mira, van a seguir cambiando cosas, ¿no? Eso Así, siempre lo escuché de los ancianos de esa congregación. claro. Mm, Esta pregunta yo creo que es importante hacerla. ¿Te sentías desfasado? A ver, Raúl, ¿tú te sentías desfasado en relación a estos cambios, a estas nuevas luces, que se daban casi día a día y que de repente decías, no, ya no se va a llamar así, ahora ya cambió el contenido del libro, ahora esta nueva luz, ahora la generación traslapada? ¿Te sentías acorde a ese movimiento que ellos denominado, le han llamado o denominado el carro de Jehová? Eso lo del carro de Jehová, yo creo que no lo entendí absolutamente nada. Ajá, Eh, yo decía que si alguien en la predicación me llegara a preguntar sobre eso, pues no lo iba a poder explicar. ajá, sí, sí. Pero con toda esta bomba de cambios que había, pues muy poca disonancia cognitiva creo que tuve en aquella oportunidad. Sí, con la cuestión, algo que a mí nunca me cuadró fue Ajá. esta enseñanza que se decía de que hasta dentro de las congregaciones uno debía de cuidar quién era compañía, ¿no? Quién eran nuestras compañías. Ujú, Me acuerdo que yo le comenté a la persona que me estaba dando estudio, que yo le digo, yo no estoy de acuerdo con esto, porque se supone que Jesucristo decía que aquí lo que debía de haber era amor, lo que debe haber es amor. Se ujú, supone que si la persona está enferma en sentido espiritual, yo creo que lo que hay que es atenderla, no rechazarla, ¿no? claro. Entonces era una de las cosas que a mí no me cuadraban en lo absoluto. Ujú. Ahora, no estabas de acuerdo con el tema de la expulsión. Eh, en parte sí y en parte no, porque me acuerdo que una vez que unos familiares me lo llegaron a preguntar, porque me llegaron a criticar eso, cuando se enteraron de que yo empezaba a ser testigo de Jehová, Ujú, una de las cosas que me confrontaron en una oportunidad sobre eso, me decían que eso, ¿no? Me criticaban eso y me decían, no, que ustedes expulsan a sus creyentes, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo van a expulsar a una persona? Y yo, bueno, yo en ese momento lo defendí a la organización en el poco conocimiento que yo tenía, ¿no? Pero ahora, ujú, recordando, no tenía absolutamente nada, ¿no? Yo creo que claro. tampoco ahorita ningún testigo de Jehová tiene cómo refutar eso, ¿no? ¿Sobre qué base, Raúl, sobre qué base tú pudieras haber defendido a esta asociación religiosa con el tema del ostracismo y la muerte social, que en pocas palabras sería la expulsión? ¿En qué forma o bajo qué contexto mentalmente tú pudieras haber defendido a este grupo de coerción en relación a la expulsión? Y bueno, yo lo que les mencionaba era que obviamente lo que menciona muchos testigos, ¿no? Eso es algo bíblico, ¿no? Que está en la Biblia. Ujú. Y, y que era para cuidar de algún mal comportamiento a los demás miembros que estaban allá adentro, ¿no? Ok. Pero más de ahí no tenía ningún otro argumento. Ajá, exacto. ¿Qué puede distar? ¿Qué puede distar de esa forma de pensar de aquel tiempo o hasta el tiempo en que fuiste testigo de Jehová? O por lo menos hasta el tiempo en que comenzaste a pensar diferente a lo que piensas actualmente en relación al ostracismo y la muerte social. ¿Qué puede distar? ¿Cuál podría ser la diferencia en tu forma de pensar hoy actualmente con relación a la expulsión y la muerte social? Eh, si supieras que yo dentro de esta congregación en la que yo inicié, por decirlo de alguna manera, siempre vi que muchos testigos de Jehová, a pesar de todo, no seguían mucho estas normas, ¿no?
de no hablarle a su familiar. Ujú. Conocí a muchas familias que sí trataban a sus hijos, que sí tenían trato con sus hijos. Claro, no era un trato muy extenso o ese mismo trato de cuando eran testigos de Jehová, pero sí tenían cierto trato con esos familiares. Entonces, como que mi pensamiento fue como que siendo medio flexible, ¿no? En Claro. cuanto a eso, porque yo decía, porque si él lo hace, pues yo también lo puedo hacer. Ujú. Y eso fue que fuera cambiando poco a poco como en mí esa parte de cuanto a los expulsados. Pero siempre había ese cierto miedo de cómo nos iba a ver Jehová si llegáramos a hablar con un expulsado, ¿no? O cómo iba también a reaccionar esa persona. Hay que recordar que también Mm. recuerdo el video que salió en una oportunidad en una asamblea que se nos dijo Tácito. Claramente está el video y nos dice que no debíamos hablar con las personas expulsadas. Ujú. Y yo, perteneciente a esa congregación, pues sabíamos que muchos no seguían al pie de la letra esa doctrina, ¿no? Claro. Claro, sí hay algunos testigos que sí claramente siguen al pie de la letra esa doctrina porque hasta llegan a correr de sus casas a sus hijos, ¿no? Y era lo que se enseñaba, lo que se enseña en ese video, ¿no? De que esta muchacha que comete un pecado y Mm. tiene que salir de su casa, ¿no? Y por muchas oportunidades que intentaba llamar a sus padres no les contestaban la llamada. Exacto. Cuando supuestamente lo que se nos enseñaban era que no podíamos tener trato, era espiritual con esa persona, ¿no? Ujú. Exacto. Sí, creo que, vamos, ¿cuánto pueden funcionar o cuánto pueden servir las entrevistas como de esta naturaleza, Rauli? Muchísimo, porque en ocasiones nos hemos visto reflejados en la vida de otra persona. Oye, yo pienso así, o yo pensaba de esa manera, ¿no? Vamos, pensé que era el único. Dijiste dos puntos claves importantes, que cuando hablamos acerca de la expulsión que establece la Congregación de los Testigos de Jehová o la Asociación Religiosa de los Testigos de Jehová, es cómo me ve Jehová en relación al tema de que si yo le hablo a un expulsado, ¿acaso me estará condenando o me estará reprobando o qué será ahí? Pero también, ¿cómo va a reaccionar la otra persona, el expulsado, cuando yo le hable, ¿no? Porque te meten en la cabeza la idea de que es una acción totalmente incorrecta que tú lo hagas. Comienzan a limitar tu libertad. ¿No lo crees así? Sí, totalmente. Aparte de que como que nos Perdón. enseñan de que para que esa persona vuelva, no puede tener ningún trato con ningún amigo o familiar. Claro, Es decir, uno lo veía como que una forma de ayuda a esa persona para que pudiera volver a ser readmitido dentro de la congregación. claro, por supuesto que sí. Entonces, eran las cosas que prácticamente te causaban o te producían mella en tu consciente de por qué no le puedo hablar a un expulsado. Y Así tal vez decías, está bien, pero al mismo tiempo posiblemente vivías esta dualidad, eh, está mal, ¿no? Pues bien, Raúl, ¿en qué momento fue cuando tú decides irte de Venezuela a Perú? Y no sé si pudiéramos saber los motivos. Tú nos dirás. Bueno, sí, Jimmy, eso fue eh, por la situación, obviamente, para nadie es un secreto la situación económica que estaba Claro. pasando Venezuela. Y pues me presentó la oportunidad por medio de un amigo que me ayudó con el pasaje para el viaje acá a Perú. Ujú. Y no la desaproveché. Me vine y esa fue una forma de salir adelante, ¿no? Y pasar un poco esa depresión que tenía en Venezuela porque no tenía trabajo, obviamente, como muchos que están allá ahorita. Ujú. Exacto. ¿Actualmente la situación de Venezuela ya cambió o sigue estando igual, Raúl? No, sigue estando igual, la situación económica está muy precaria en Venezuela. Exacto. ¿Tu familia se quedó allá, se quedó en Venezuela? Sí, mis padres, mi hermano siguen en Venezuela. Y por cierto, algo que no te pregunté, ¿alguien de tu familia adicional a tu tía son testigos de Jehová o solamente tú fuiste el único que decidiste ser testigo de Jehová? No, entre ese núcleo familiar que es mis padres y mi hermano, en total somos cuatro, Ok, el único nada más yo de la familia, aparte de mi tía, ¿no? Y unos primos que tengo también de la familia que son testigos de Jehová. En ok. total en la familia serían como, pues, bueno, ahorita quedan como tres miembros, me imagino.
Ujú. Actualmente tus padres viven todavía. Sí. Sí. Ok, qué bueno. Me da mucho gusto. Me da mucho gusto. Eh, Dime, dime, adelante. feliz de que nunca llegué a convencerlos de entrar a esta religión. Claro que sí. Claro que sí. Creo que Lamentablemente muchos no corrieron con la misma suerte, ¿no? Exacto, exacto. Comparto mi sentir contigo porque cuando yo salí del grupo de coerción, después me puse a pensar, dije, qué bueno que nadie de mi familia estaba dentro de este mal negocio, ¿no? En fin, ¿y por qué te hice esa pregunta? Porque más adelante lo vamos a relacionar sobre este ¿Ah? tema. Ahora, llegas a Perú, comienzas a relacionarte con una congregación. ¿En esa congregación siempre estuviste? Llegué primero a una congregación, pero solo Ah, duré 2 semanas nada más. ok. Luego pasé por otra congregación acá en el Perú. Se hicieron algunos cambios de territorio. Luego Ujú, paso a otra congregación que es en la que salgo expulsado. ok, Ujú. ok. ¿En qué momento? Pero ahora, así como de hecho, la misma pregunta te voy a hacer ahorita de cuando estuviste en Venezuela. Ahora, en esta congregación en donde estuviste ya últimamente, ¿llegaste a ver algo raro que te incitó a comenzar a leer, a investigar, a que te hiciera algo por ahí raro el tema del activismo? Mira, a los, tú le puedes preguntar esto a cualquier testigo de Jehová que haya viajado no solo al Perú, sino a otros países. Ah, Eh, no hay que negar que en Venezuela muchas congregaciones hubo como una cierta unión, claro, entre grupitos, ¿no? De hermanos que se ayudaban en esa situación tan difícil que estábamos viviendo. Bueno, es lo que yo viví, mi experiencia personal en la congregación que yo vengo de Venezuela. claro. Eh, Se percibía cierto amor, por así decirlo. Ujú. Es más que todo por ese espíritu que tiene el venezolano, que es bochinchero, es alegre. Sí. Mm, sí, venimos del Caribe, pues somos así fiestreros, alegres. Tenemos Ujú, un espíritu bien particular los venezolanos, ¿no? ujú. Eh, lo que los venezolanos que salimos a otros países y entramos en estas congregaciones como Perú, Brasil, Colombia, siempre escuchabas comentarios de cosas que los hermanos le hacían, ¿no? Ajá. Como que yo no te voy a ayudar porque tú no debiste haber salido de Venezuela, porque tú Mm, debiste haber confiado en Jehová. De hecho, en las congregaciones en Venezuela, al principio, cuando empezó toda esta migración, entre los hermanos también se criticaba muchísimo eso, de que no debíamos salir del país, porque eso sería que no estaríamos confiando en Jehová, es decir, que no teníamos fe en él. ¿Eso se los decía a ustedes, digamos, incluso hasta los ancianos de congregación, o lo escuchaban nada más entre los testigos de Jehová, comunes y corrientes? Así es, eso era, recuerdo mucho que tuve una vez una oportunidad entre varios testigos de Jehová, una conversación, y uno de los ancianos decía eso, que él nunca iba a emigrar del lugar de donde vivíamos, porque eso sería eh, demostrar que no teníamos fe en Jehová. Aparte Mm, de que siempre lo veíamos como cualquier testigo de Jehová que ve algún desastre o alguna catástrofe, ujú, como parte de que ya venía el fin, de que el fin estaba absolutamente cerca. Entonces, el solo la idea de viajar era como que decir, ¿para qué lo estamos haciendo si sabemos que el fin ya viene? claro, Pero a medida que fue pasando el tiempo y la situación cada vez se ponía peor, porque obviamente un padre con hijos claro. tiene que ver qué hace con sus hijos, porque entonces ese mismo anciano que dijo esas palabras, que nunca iba a viajar, pues fue uno de los primeros que salió antes que yo de Venezuela. Ujú. Bueno, no de Venezuela, él salió a una región de Venezuela que está muy cerca de Colombia. Entonces, eh, siempre recuerdo eso porque sí, sus palabras prácticamente se las tuvo que tragar, ¿no? Exacto. Sí. Mm, Nunca digas de esta agua no de beber, ¿no?
Así es. Sí, ¿no? Pero en Entonces, el caso de él se fue a Colombia. sí, cerca de Colombia, la frontera en Venezuela y Colombia. No sé si ya está actualmente en Colombia, pero la última vez que yo lo vi y lo dejé fue en esa zona. Ok, Ujú, muy bien. Sí, claro, por supuesto. así es. Y Ahora, había una crítica, es una parte bien difícil, por ejemplo, que derivado de una situación política y económica, sí, muchos lo llamarían geopolítica, realmente haya afectado tu percepción con respecto a tu creencia, porque al final de cuentas es lo que pasa. Alguien diría, son cosas totalmente diferentes, ¿no? No, está todo totalmente ligado, conectado. El hecho de que una situación geopolítica o una situación de economía o independiente, vamos, muy independiente en cuestión de política, pueda afectar tu creencia, tu percepción y tus acciones, definitivamente. Va a cambiar totalmente. mm, Y entonces te hace moverte. ¿Alguna vez pensaste en llevarte a tu familia, a tus papás, a tu hermano o tu hermana, no sé? sí, obviamente me gustaría muchísimo que ellos estuvieran acá, pero sabes que son personas mayores y mi hermano tiene su trabajo en Venezuela, que le gusta Ok, mucho su trabajo. ok. Y en el caso de mis padres, pues ya están, no mayores, mayores al extremo, pero ya están a una edad que ellos como que no se moverían de su tierra, pues, ¿no? Son de esos venezolanos Ujú. que piensan de esa manera. Sí, 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 sí. O sea, se aferra más ya a su cultura, a sus costumbres, Sí, incluso ante la adversidad que están viviendo, ¿no? así es. Para muchos venezolanos, por eso es que muchos venezolanos se han regresado a Venezuela, porque acostumbrarse a una nueva cultura, pues le ha afectado muchísimo, Claro, aparte del desapego a los familiares, ¿no? claro, claro. Mm, Sí, ha de ser algo totalmente difícil, ¿no? Para sí. personas que emigran a otro lugar. Ahora, Raúl, volviendo al punto sobre la congregación a la cual, y a última instancia tú estuviste conviviendo, ahí viste algo totalmente aparte de ello, de lo que nos platicaste, algo diferente, algo raro, algo que te haya incitado a investigar por fuera. Sí, comentándote, como uno siempre conversaba con aquellos amigos que habían salido de la misma congregación y también venezolanos que uno se encontraba dentro de las propias congregaciones, acá por ejemplo en el Perú, que es el país donde yo me vine, Claro, eh, siempre te encontrabas con un cuento de que un hermano lo había tratado mal, ok. eh, o había hablado mal de esa persona, ¿no? Ujú, O ciertas costumbres, como por ejemplo, ahí uno se dio cuenta que, por ejemplo, habían palabras que uno no utilizaba en Venezuela, que para nosotros se podría considerar no sé, una mala palabra, ujú, la grosería. Ujú, una grosería. Y vimos que en otros lugares sí lo utilizaban los hermanos, ¿no? Es algo cuestión de cultura, ¿no? claro. Pero, de hecho, en una asamblea y todo, acá en el Perú, se leyó una carta en una asamblea de que se les mencionaba a los hermanos o a los testigos de Jehová que ya no criticaran a los venezolanos. ¿Por qué? Ok. Porque se escuchaban comentarios o críticas de como, por ejemplo, les gusta bailar, la forma como bailan, la forma en la que son, la forma en la que vienen, como que con esa actitud de que ayúdame, ayúdame, tú me debes ayudar porque somos cristianos, se supone que somos cristianos. Claro, quizás sí hubo algunos, no sé, no conocí algunos, pero quizás algunos que sí como que quizás se llegaran a aprovechar de esa situación, ¿no? Ujú, Porque retomando el tema, veníamos de unas congregaciones en las que siempre vimos eso, ¿no? De que como que siempre tú, aquel cristiano de tu congregación está como que siempre estamos para ayudarnos en cualquier momento. ujú, Cuando nos encontramos con estas congregaciones en otros países, que es cuestión de cultura, no es que habían esos ciertos roces de cultura, porque esa es la palabra, la cultura, que la cultura de un venezolano a un peruano, por ejemplo. ujú. Por ejemplo, por ponerte el ejemplo en cómo nosotros bailamos, que nosotros bailamos, pero no es decir, no bailábamos pegados hacia la otra, a la pareja, en este caso a la mujer, sino Sí. con cierta distancia. Pero, por ejemplo, acá en el Perú, pues las reuniones sociales que hacías, ellos bailan como que separados.
Mm, Entonces, para nosotros como venezolanos, como estoy diciéndolo, como esto que tenemos en la sangre, que es, no sé, la salsa, el merengue y esa música no se baila de esa manera. claro. Entonces, había mucho choque cultural. Entonces, Ajá. tanto así que hasta se tuvo que leer esa carta en una carta en una asamblea, eh, por decirlo así, diciendo que ya no se hablara así de los venezolanos de entre los propios testigos de Jehová. Imagínate, entonces uno siempre, como siempre lo decía, ¿no? Hay que dejarle eso a Jehová, a las manos de Jehová, ¿no? Si llegabas a escuchar que un testigo estaba hablando mal de ti, entonces tú decías, ah, no, hay que perdonarlo porque Jehová lo que nos dice es eso, ¿no? Que hay que perdonarlo. Y esa es una de las cosas que yo decía, oye, aquí hay, adentro hay algo que no está cuadrando bien. Aparte de todas las cosas que yo siempre, con esta movida del internet y en Spotify uno encuentra muchos podcasts, ¿no? Uno puede, mientras está trabajando, escuchar un audio de algún tema, no sé, religión, sexualidad. Entonces, yo fui investigando algunos temas en cuanto a eso, ¿no? Lo que es la religión en el mundo y cómo las religiones han manipulado al ser humano para controlarlo, ¿no? Ujú. Y en una de esas, pues, entre tanto contenido que fui escuchando, pues me consigo con videos que ellos llaman apóstatas. Uno de los primeros videos que llegué a ver, me acuerdo que fue del Centinela Libre. Ah, ok. Y después me consigo con Michael Tower y el libro Crisis de Conciencia, ¿no? Entonces ahí imagínate cómo explotó todo. Fue un boom en tu cabeza. Así es. Ujú. Al principio uno no se lo cree Claro. y uno sigue escuchando videos, escuchando podcasts, no solo referente a los, en mi caso no fue solo en cuanto a los activistas, sino de otras fuentes también. Ujú. Pues gente que no tenía nada que ver con los testigos de Jehová y siempre llegaban al punto, ¿no? A las sectas y a las organizaciones coercitivas. Ujú. Oye, Raúl, una pregunta aquí. ¿Tú te sentías que le estabas fallando a la deidad por el hecho de que estabas investigando una información contraria a lo que, digamos, el cuerpo gobernante te estaba especificando hasta ese momento? ¿Sentías que le estabas fallando a Jehová o incluso hasta el cuerpo gobernante o cuál era tu sentir? Una vez que escuchaba esos mandatos que se nos decían que no buscáramos cosas en YouTube, por ejemplo, siempre me llamó la atención eso que, por ejemplo, no Ujú. debíamos escuchar, por ejemplo, los cánticos en YouTube, ni buscar ninguna información en Internet. Eso Ajá, siempre me sonó mucho en la cabeza. Yo decía, pero ¿por qué? ajá, Y de hecho me acuerdo que se lo comentaba mucho a muchos testigos. Yo les decía, pero si yo estoy escuchando en YouTube, veo que es la misma información, no veo cuál es el peligro. claro, Entonces, eso fue una de las cosas que también me llevaron ahí, ¿no? Porque obviamente el algoritmo de YouTube me va a lanzar, si yo busco algo de los testigos, me va a buscar no solo lo bueno, sino también lo que realmente está pasando. Me lo va a exacto. mostrar, ¿no? Oye, Raúl, esta pregunta es bien importante, no la voy a pasar por alto y por eso te hago este tema este puntos o estas interrupciones, porque hay puntos muy importantes que hay que mencionar para la audiencia, pero creo que tu punto de vista será también demasiado o es muy importante. ¿Qué piensas tú acerca de esos llamados testigos de Jehová que tienen canales de YouTube y que incluso hacen acuerdos con los denominados apóstatas para contender con ellos precisamente en espacios como de TikTok o Instagram o incluso hasta en YouTube? ¿Qué consideras de esos testigos de Jehová vamos, que hacen caso omiso al cuerpo gobernante y tienen sus propios canales y les vale gorro? ¿Qué piensas tú al respecto? Bueno, yo creo que psicológicamente sería una persona que está muy mal. Es decir, el nivel de control que hay en esa persona es un tanto extraño y poco preocupante, porque es evidente que esa persona está viendo contenido apóstata, como ellos lo llaman, Ok, y que no termine de darse cuenta que está en una organización coercitiva. Yo creo que es un poco extraño eso que está pasando ahí. exacto. Y aquellos activistas que se prestan para debatir o discutir con estas personas, yo creo que es totalmente una pérdida de tiempo, Ajá, exacto. totalmente Claro, una pérdida de tiempo, porque son unas personas que no vale la pena discutir con alguien así, totalmente, exacto. para Es mi punto de correcto. vista, ¿no?
Es correcto, porque son personas que al final de cuentas van a seguir apoyando en todo momento la postulación de, o las enseñanzas de los testigos de Jehová de liderazgo, al final de Sí. cuentas. Vamos, son Uno, personas, dime, adelante. discúlpame la interrupción, pero uno no tiene las pruebas, pero uno pudiera decir que hasta son pagados por la propia organización, porque, es decir, no le encuentras la lógica a que esa persona siga apoyando a una organización que es criminal, es violadora de los derechos humanos. Exacto. Es algo que no le consigues lógica por ningún lado. Claro, por supuesto. De hecho, hace poco, no sé si tiene una semana escasamente, no voy a mencionar el nombre del activista, tuvo una conexión, y no estoy hablando mal del activista, al contrario, es un gran cuate, un gran amigo, una persona que aprecio y admiro por su activismo, pero contendió en una plataforma con una, según testigo de Jehová, y dije, a ver, espérame, es que no se me hace lógico que esta era una chica, sea una testigo de Jehová. Es más, está totalmente desobedeciendo a su cuerpo gobernante, ¿no? Por otro lado, vamos, una persona te rechazaría en todo momento. Entonces, ella sí estaría dispuesta a platicar con una persona expulsada. Esto indica que hay una doble moral o está persistente la disonancia cognitiva. Es lo que me dice mi cuerpo gobernante, pero yo por otro lado sí voy a platicar con un expulsado. ¿Cuál es el punto de este testigo de Jehová? Viéndolo estrictamente desde el punto de vista de un testigo de Jehová, la persona se encuentra mal espiritualmente. Sin Así es. embargo, digo, qué bueno que se abran a esta posibilidad, pero el punto es que se definan, entonces que se definan definitivamente. Y qué bueno que vean información apóstata, porque algún día, esperando que puedan recapacitar, abrir su mente y decir, como tú decías, estoy en un grupo de coerción, definitivamente. Así es. Ahora, Raúl, entonces comenzaste a ver información apóstata y entonces, ¿qué pasó dentro de ti? ¿Cuál fue tu reacción? No, el golpe es grandísimo. Grande porque se te vienen muchas cosas a la cabeza. Como por ejemplo, he perdido mi tiempo. Ahora, ¿a dónde voy? ¿Quién es? Si esta no es la religión verdadera, ¿cuál entonces? ¿Cuál es la religión verdadera? Voy a perder a mis amigos. ¿Qué hago con mi trabajo? Ujú, Mm, ¿Cómo salgo de todo esto? ¿Cómo le informo a los que considero mis amigos que esto está pasando? No me van a creer. ujú. Fue un proceso, Jimmy, de duelo, literalmente. Creo que todo testigo de Jehová, y tú puedes confirmar eso, uno vive como un proceso de duelo. Claro. Porque me acuerdo que lo conversaba con personas, obviamente, amigos que no son testigos de Jehová, amigos que he ido haciendo poco a poco, porque yo me fui preparando de alguna manera para salir. Si de acuerdo a lo que escuchaban los activistas que decía, vayan haciendo vida fuera de esta organización, porque obviamente todos sus amigos, imagínate, yo me vine a otro país en donde yo acá solo tengo primos y están lejos de donde yo vivo. Ujú, Y todos los amigos que yo tenía a mi alrededor, testigos de Jehová. Entonces, ¿cómo quedo yo? ujú. Prácticamente, como decirlo de alguna manera, no sé, solo. Mm, Sí. claro, a excepción de mis vecinos, que me las llevo excelentemente bien con ellos y nunca me han juzgado ni me han rechazado absolutamente nada. Me la llevo muy bien con ellos y pues en esa parte me fui preparando, ¿no? Pero cuando lo hablaba con alguien que no era testigo de Jehová en cuanto al tema, primero que esa persona casi no te entiende. Por ejemplo, te ve llorando, te ve que te quiebras delante de esa persona y no entiende la gravedad del asunto. ¿Te refieres a tu Eh, vecino, a tus vecinos? sí, por ejemplo, a un amigo que le contaba, oye, sabes que yo soy testigo de Jehová aún y estoy tratando de salirme de esta organización, pero para salirme va a pasar esto, muchos de mis amigos me van a dejar de hablar y eso me duele muchísimo, les comentaba, ¿no? Y era algo que al contarlo me dolía muchísimo, es decir, me quebraba, es decir, emocionalmente. Ujú. Por eso pagué unas terapias de psicología también con una psicóloga. eh, y también a la psicóloga le contaba lo que estaba, por lo que estaba pasando y ella no tenía absolutamente ni idea de que esas cosas pasan. Claro. De hecho, que hasta le tuve que pasar información
unos videos y ella me agradeció mucho los videos que le pasé porque era una forma de la cual ella podía ayudarme porque no tenía ni idea. Es decir, en su estudio como psicóloga, yo creo que nunca había visto, o quizás el tiempo que tiene como ejerciendo, nunca había visto un caso, o quizás creo que el primero era el mío, ¿no? Ujú. Mm. Entonces, De por hecho, eso yo creo que es importante seguir uno alzando la voz de alguna manera para que la sociedad se dé cuenta de lo que está pasando, del daño que le están haciendo a muchísimas personas a esta organización. claro, por supuesto. Ujú. Eso que estás diciendo, perdón que te interrumpa, Rauli, es muy importante. Muchas veces, bueno, las profesiones que están más allegadas o más cercanas a apoyar este tipo de problemas emocionales derivados pues, del hecho de que una persona vivió dentro de un grupo de coerción, pues es la psicología en primera instancia. Y aunado a ello, pues prácticamente el área clínica, bueno, el área médica y por otro lado, estas personas que ya son especialistas para atender asuntos más, digamos, los psiquiatras. Pero cuando ya un tema ya es mucho más avanzado, mucho más grave. Sin embargo, muchos psicólogos, igual me ha tocado ver esa parte, que tal vez ignoran los temas de control mental que utilizan, por ejemplo, los grupos de coerción en relación a sus víctimas. Y a veces sí hay que documentarlos porque a veces no saben muy bien sobre este tema. Lo que estás comentando, por ejemplo, de la función que tiene el activismo dentro de la sociedad es totalmente, vamos, es relevante porque muchas profesiones, especialmente estas áreas que acabo de comentar, tanto, digamos, la psicología, la parte médica y la parte de la psiquiatría, comienzan a estar más relacionados para saber hasta dónde puede afectar tanto la parte emocional como la parte integral, física, de una persona y ellos poder atender este asunto, ¿no? Abordarlo con mayor documentación al respecto. Pero sin duda la psicología posiblemente, a menos que un psicólogo se dedique o se especialice en el tema del control de las sectas, es como podrá entender cuando llega una persona víctima a ser atendido, ¿no? Más que nada. Pero tú tuviste que informarle o darle ciertos vídeos, cierta información para que viera el psicólogo el tema del control mental que tienen los testigos de Jehová, ¿no? Así es. Ella me lo agradeció mucho porque es una de las formas, porque yo noté mucho cómo ella no tenía ni idea de lo que estaba pasando con esta organización y de hecho le iba comentando cosas de lo que pasa aquí adentro que ella quedaba muy sorprendida. De hecho, recientemente también tuve una conversación con un ex policía de acá del Perú, Ok. porque le estaba preguntando qué podía hacer yo en caso si quería denunciar lo que yo había pasado, ¿no? Es decir, Ujú, que habían coartado mi libertad de expresión, acoso. ujú, Entonces, la cara que tenía este hombre que sirvió como policía en este país fue de sorpresa totalmente. Es decir, hasta me lo llegó a expresar y me dijo, de verdad que me quedo sorprendido con todo lo que me cuentas. claro. Porque sin duda alguna uno tiene personas ¿quién no tiene a veces un vecino que es testigo de Jehová? Y Ujú, obviamente ven de ese vecino nada más lo que es la fachada, ¿no? También, por así decirlo. Pero ujú. no ven más allá o la organización en la que está metido, ¿no? Claro, por supuesto. Ujú. Ahora, Raúl, estamos llegando a este punto en donde los ancianos te van a visitar a tu casa. Previo a esto, Raúl estuvo colocando dentro de su foto, en su perfil, información, digamos, para ellos apóstatas. ¿Qué información, qué tipo de información tú ponías en tus estados? Y bueno, las informaciones que conseguía por Instagram, como por ejemplo definición de sectas, Ok. cuando, cuáles son esas trampas que ponen las sectas o organizaciones coercitivas, cuáles son esos puntos que siempre te dicen, es decir, la manipulación, es decir, el control, que te alejan de tu familia o te quitan es decir, todo el control que hay dentro de unas organizaciones. Esos puntos en específico yo los iba colocando en mi estado de WhatsApp, ¿no? Y algunos videos, ¿no? Que conseguía. Eso era lo que, por una de las cosas en las cuales me empezaron a llamar la atención, ¿no? Pero Claro. también en el lugar donde yo trabajaba, porque yo trabajaba con testigos de Jehová, una vez que yo empecé a descubrir todo esto, iba como que más o menos dando la información a mis compañeros de trabajo, ¿no? Pequeños puntos, como por ejemplo,
les decía, les comentaba, ¿no? Decía, me parece extraño que en la Biblia no consigamos la palabra cuerpo gobernante. ¿Te has puesto a pensar en eso? Ujú. En una oportunidad también le comenté a alguien también de mi trabajo, le digo, oye, qué extraño esto de en cuanto a cuando se sabe de un abuso dentro de la congregación, un abuso de un menor, de esto de los dos testigos. Qué extraño esto que aparezca en el libro de ancianos, ¿no? Esto se lo comenté a alguien que obviamente había sido anciano, ya actualmente está no es anciano de congregación. Entonces, siempre le comentaba puntos así a mis compañeros como para ver si trataba de meterle la duda, ¿no? O la semillita de la duda en algún momento. Entonces, esto, después más adelante me doy cuenta que esto, ellos a mis espaldas conversaban de mí o hablaban de mí en cuanto a que sí estaba teniendo comportamiento extraño, porque de hecho, antes de lo que pasó, desde que vinieran a mi casa, unos meses antes, pues ya había tenido ciertas visitas de pastoreo o no visitas porque no llegaron a venir a mi casa, sino que me citaron a un punto, ¿no? A la casa de un anciano en una oportunidad. Y recuerdo que en esa oportunidad fue la primera vez que me preguntaron cómo veía yo al cuerpo gobernante, si lo reconocía como este que estaba guiando al pueblo de Dios. Pero en esa oportunidad yo no respondí de la forma en la que yo respondí en esta vez que visitaron mi casa, ¿no? Sino que yo traté como que de llevar la conversación por otro lado en esa oportunidad. Ujú. Ok. Ahora, antes de seguir con lo demás, Raúl, hay un detalle que me gustaría comentar. Cuando tú pones información sobre qué son las sectas, cómo actúan las sectas, algunos videos, comienza a alertarse vamos, los miembros de la congregación, porque aquí se ve con notoriedad el hecho de que tú no puedes pensar ni siquiera en lo más mínimo diferente. Tal vez ellos los que esperaban es que pusieras tal vez alguna imagen de Sofía y Caleb, alguna imagen del paraíso, no sé, algo relacionado con, ¿no? Un texto, el texto del día. Todo tiene que estar totalmente cuadrado y dentro de los límites de la información que establece el control, vamos, lo que es el modelo Byte, ¿no? Ujú. La parte de información. Todo tiene que estar relacionado con el tema de información que emana precisamente del cuerpo gobernante. Y hasta eso, la parte vigente, la información vigente, pero algo relacionado con o diferente a, no se puede. Sí, porque Porque, acuérdate adelante, que muchos vimos todo esto, lo que estaba pasando en la pandemia también. claro, Entonces, como la tendencia era ahora como tenemos WhatsApp y tenemos esos estados, y muchos los utilizaban para colocar que si un texto de la Biblia, como tú dices, alguna imagen con referente a la organización. ujú, Entonces era como que una forma de predicar, ¿no? claro, Lo llamaban ellos, o lo llaman, siguen llamando ellos, porque sí muchos lo siguen utilizando. sí, Entonces aquellos que se salieran como que de ese molde, como que, ah, no, aquí está pasando algo raro, ¿no? O algo extraño. claro. Mm, Eso le debe de llamar la atención a la audiencia, que si usted que nos está viendo es testigo de Jehová, y qué bueno que está aquí, que si nos está viendo, comienza a cuestionar esto. ¿Por qué usted no puede poner algo diferente donde determine exactamente su percepción como individuo, como persona única, que puede pensar totalmente diferente a los demás? Esto se le llama tema de criterio propio, pero eso no se permite dentro del grupo de coerción, por eso es un grupo de coerción, testigos de Jehová. sí. Bien. En una oportunidad también coloqué, ni siquiera algo que tenía que ver algo con el activismo, sino un chiste que me conseguí en Instagram. Ajá, Y claro, si era algo de doble sentido, como dicen ellos. claro. Entonces, en una de esas recibo un mensaje de uno de los ancianos de acá de la congregación que me dice que eliminara ese estado de WhatsApp. Y yo, obviamente, ya yo estaba más que despierto en ese momento. Yo le dije, no, que yo tengo totalmente derecho de poner eso en estado de mi WhatsApp y no tengo por qué ponerlo. Y me dice, hazlo por los demás, me dice, por la conciencia de los demás. Y le Ujú. digo, bueno, pero es que mi conciencia me lo permite ya. Si los demás no se lo permiten, pues no es mi problema, le dije. No lo quité. No lo quitaste. No. Exacto. Eso hizo que me llamaran a esa primera
como llamado de atención que te estoy comentando, ¿no? Que ahí Claro. se me hizo esa primera pregunta, ¿cómo ves tú al cuerpo gobernante, ¿no? Ujú, exacto. Mm. Estamos hablando del año pasado. Estamos hablando de 2022. Ajá, por ahí como en los meses de, pudo haber sido abril, mayo, por ahí. Ok, correcto. Ahora, Raúl, qué interesante lo que estamos platicando, la verdad, porque muy pocas personas tienen esta oportunidad o se dan esta oportunidad de poder expresar la experiencia que tuvieron dentro del grupo de coerción y cómo fue evolucionando el pensamiento crítico en ellos, porque al final de cuentas, creo que a ti no te costó tanto trabajo y también nos debe de quedar claro a nosotros y a la audiencia que las personas que venimos prácticamente de conocer un mundo normal e ingresamos a un grupo de coerción, puede resultar menos difícil de nueva cuenta adaptarnos a la normalidad. Sí, porque estar dentro de un grupo de coerción no es algo normal. Entonces, adaptarnos de nuevo a la rutina, a la normalidad, a lo que es totalmente aceptable. ¿Sí? Y no por eso queriendo decir que sea malo, no, para nada. Entonces, comenzaron a juzgarte, criticarte, porque estabas poniendo cosas que estaban fuera de contexto respecto a la información. Hubo una primera llamada. Entonces, ¿cuándo se da la segunda llamada y a qué lapso de tiempo viene la segunda llamada que pudiéramos decir que es la vez que te visitaron, ¿verdad? Sí. ¿Qué Sí, pasó ahí? antes de eso pasaron algunas cosas, ¿no? Algunas cosas que llevaron a eso. Ah, platícanos. Eh, yo había dejado de predicar hace tiempo, ya hace unos días atrás, antes ya. Ujú, Una de las cosas que me detenían a mí y que no, de, que me retenía, por así decirlo, era el miedo a quedarme sin trabajo, porque trabajaba con testigos de Jehová. ok. Y no hay que negar que ganaba muy bien y me quedaba, me quedaba súper cerca, a 5 minutos de acá, de donde yo vivo. Ah, Entonces, pero el hecho de solo asistir a una reunión y me llama muchísimo la atención cómo los primos aguantan tanto, ujú, cómo aguantan tanta manipulación, sabiendo que es mentira todo lo que está ahí. Yo te digo, para mí era una tortura total. Las últimas reuniones que tuve, me acuerdo que solo me colocaba en mi celular, hasta a jugar juegos que tengo en mi celular. Me acuerdo que solo levantaba la mirada, me sentaba en los primeros asientos que están a la plataforma. Eh, bueno, plataforma es aquello que donde se coloca la persona que está dando el discurso o está dando ujú, la información para que quizás algunas personas que no sean testigos de Jehová entiendan, ¿no? ujú, En esos asientos de primero me sentaba y para que me vieran que no estaba prestando atención absolutamente en nada a la reunión. Debido a esta salida de personas de las congregaciones, han cambiado muchas cosas dentro de las congregaciones, porque yo me acuerdo que antes, para darte privilegios, como lo llaman ellos, como que es pasar un micrófono o estar de acomodadores dentro de una reunión, pues tenías que ser constante en la predicación, ¿no? Y que te vieran constante también en las reuniones y que también en los comentarios, porque yo tenía mucho tiempo que no comentaba tampoco en las reuniones. ujú, Entonces, pero veía que me seguían dando estos supuestos privilegios, como por ejemplo seguridad y acomodador y pasar micrófono. Pero como yo no quería hacer esas cosas, pues no llevaba mi saco, pues no, el saco que uno tiene que llevar para poder hacer esas cosas. Es decir, no cumplía con la vestimenta reglamentaria que ellos piden, como para dar un discurso o para cumplir una asignación, ¿no? ujú, Entonces, también era por ahí como que este no está bien, ¿no? ujú, Entonces, en mi trabajo llega el tiempo del año pasado, en la época de septiembre, si no me equivoco, que había que empezar a predicar. ujú, Y es otra vez de casa en casa, ¿no? Porque estaban predicando nada más por llamada, cartitas y eso era lo que hacían. claro.
una pérdida de tiempo total, hasta que como que se dieron cuenta que no debían llamar a las personas y como que lo limitaron un poco las llamadas, ¿no? Es decir, el consejo era que llamaran nada más a personas que eran conocidas o amigos que tenían dentro de sus contactos. Sabrá, ¿Sabrán ellos qué habrá pasado legalmente acá en el Perú que prohibieron a los testigos de Jehová que ya no llamaran arbitrariamente a las personas sin conocerlas, ¿no? Entonces, mi jefa de ese entonces me dice que ella, dentro de sus trabajadores, necesita personas que sean espirituales. Entonces necesita que yo sea constante en las reuniones y que salga a predicar de casa en casa, ¿no? Entonces, como yo obviamente no iba a volver a predicar, porque jamás volvía yo a salir a predicar, y menos de casa en casa, pues le comento, ¿no? Que yo le comento esto de que ella a mí, si vamos a venir a aplicar principios, pues que ella aplique los principios. Claro. Porque en dos oportunidades, la que era mi jefa me había prometido que me iba a hacer el contrato, es decir, que me iba a contratar en su empresa, ¿no? Cosa que ella, esas dos oportunidades no cumplió. Es decir, ese supuesto principio que dice que su sí sea sí y su no sea no, que está en uno de los evangelios que no recuerdo ahorita, Ujú. ella no lo estaba aplicando, ¿no? Prácticamente me había mentido de alguna manera, ¿no? Claro. Entonces yo le dije, como usted no está aplicando eso, porque usted me ha dicho en varias oportunidades que me iba a hacer un contrato y no lo ha hecho. Ujú. Me dice que no, que tú no te lo has ganado. Supuestamente para ella, mi trabajo nunca fue suficiente cuando yo ahí prácticamente hacía absolutamente de todo. Pero cosa que hasta las personas que asistían a ese lugar se daban cuenta. Eh, Desde ahí le digo, entonces desde esta semana trabajo con usted porque usted parece que no me va a hacer contrato y yo no pienso seguir trabajando así. Entonces, por medio de eso, yo como no quería, obviamente no iba a salir a predicar nunca en el mes de agosto que ella me dice eso, pues hasta ahí termina la relación de trabajo. Prácticamente, si te pones a verlo de alguna manera, fue un despido injustificado porque que no había razón para mi despido, porque la única razón era porque yo no era espiritual. Si yo hubiese querido, hubiese demandado y quizás hubiese ganado la demanda, porque no había razón para un despido. Pero ellos lamentablemente, los testigos de Jehová también legalmente cumplen las cosas que a ellos les convienen y otras no, ¿no? Una pregunta, Raúl. Esta persona que estaba dando a ti el trabajo era testigo de Jehová. Sí, Ella era la dueña de la empresa o del negocio donde estabas trabajando. sí, es ella y su esposo. Dentro de tu situación migratoria, por ejemplo, ¿tienes derecho a una seguridad social? Claro, sí, estoy totalmente legal dentro del país. Ok. Sí, no había ninguna razón para cual no hacer el contrato. Perú los trabajadores en Perú tienen el derecho a una seguridad social. Sí, aquellas personas que estamos con Ok. residencia dentro del país, tenemos derecho a esas cosas. Ahora bien, ¿ella te estaba dando seguridad social? No, porque no tenía contrato dentro de la empresa. Entonces, se puede decir que ella estaba violando prácticamente principios, ya deja de aparte el contexto religioso, sino estaba violando principios laborales, Así es. básicamente. Ujú. Y ella te quiso generar digamos, una manipulación Así por es. el hecho de que tú no estabas cumpliendo con la parte religiosa, cuando sabemos muy bien que la parte religiosa no tiene nada que ver con la parte laboral. Claro, porque en ningún momento yo más bien hacía cosas de más en las cuales a mí me convenía hacer. Claro, Y yo lo puedo demostrar, porque tengo pruebas de eso y hay personas que pueden alegar con eso. exacto. Tu contratación estaba prácticamente o básicamente condicionado por un tema de religión, desde Así el es. punto de vista de ella. Ujú. Que si el departamento, o cómo le llaman allá en Perú, el departamento de trabajo, o digamos, o la Secretaría de Trabajo y Conciliación y Arbitraje, no sé cómo se llama en Perú, se hubiera enterado de esta situación, pues prácticamente tú hubieras podido haber demandado Sí, a esta fácilmente persona. y ganaba, porque es decir, es un despido injustificado. Ahora, Es decir, yo tengo derecho también a expresar la religión que a mí se me venga en gana, es decir, es sin que correcto. eso no me afecte en mi trabajo.
es correcto. Ujú. No, a ella le hubiera llegado una demanda, vamos, una imposición, una multa terrible y un pago de indemnización hacia tu persona por el hecho de haber ella violado principios laborales, ¿no? Así O es. incluso reglamentos laborales. Bien, ¿tú dejaste de laborar con ella en qué momento, Rauli? Eh, Finales de agosto del año pasado. Porque Finales. acuérdate que ellos empezaron a predicar a partir de septiembre, Mm, de puerta en puerta otra vez. es correcto, Ujú. es correcto. Con ella había más trabajadores que estaban laborando con ella, Sí, testigos sí, de pues, Jehová. la mayoría son testigos de Jehová, otros que no son testigos de Jehová. ¿Temes tú que esta mujer, por ejemplo, dentro de esta acción, sí, ¿por qué no llamarlo esta acción de coerción, por ejemplo, también esté actuando en relación a otros trabajadores de la misma manera, evadiendo así tal vez un tema de, digamos, de impuestos, de pagos o pagos de servicio de seguridad social? No lo sé actualmente, no tengo ni idea cómo están los demás, pero no sé, no Ujú. sabría decirte en eso. Cómo a veces la religión puede caer en un tema de corrupción, ¿no? Así O es. la ideología religiosa de una persona la puede llevar a un tema de corrupción, ¿no? Mm. Sí, Denotando porque con esto. aplican sus leyes a su favor, porque tienen un negocio, que obviamente tienen que estar registrado, todo eso, pero hasta cierto punto, ¿no? Y se supone que como testigo de Jehová siempre tiene que estar bien con las leyes, ¿no? Pero Exacto. siempre se saltan algunas cosas. Y como son personas que tienen cierto poder dentro de las congregaciones porque tienen dinero, Ujú. pues esas cosas pasan, como por decirlo de alguna manera, debajo de la mesa porque son personas que siempre a la organización les aportan cierta cantidad mensual de dinero o anual, ¿no? Y Exactamente. que son personas que aportan a ciertos personas dentro de las congregaciones en Ujú. ciertas oportunidades y como que, ajá, me conviene que esta persona esté aquí adentro porque aporta mucho, ¿no? Claro, por supuesto. Ujú. Claro, claro. Y eso pasa en muchas congregaciones. Es decir, la persona que tiene poder, cierto poder económico, se recibe un trato totalmente diferente a aquellas personas que no lo tienen. Exacto. Es Ujú. correcto. Ahora, Rauli, esta experiencia que viviste también, por ejemplo, es muy importante para que quede también, va a quedar grabada la información y se va a exponer este tema, ¿no? Para que se den cuenta a veces la doble moral con la que trabajan muchos testigos de Jehová comunes de a pie, vamos, revestidos de un poder que a veces es por el tema del dinero, definitivamente. Ahora, va llegando el momento en que los ancianos te van a visitar a tu casa. Ya te habían hablado, por lo que llegamos a escuchar en esa experiencia, en esa grabación que tú nos compartiste y que se transmitió a través de este canal. Al parecer, ya los ancianos ya te habían marcado ya en varias ocasiones y tú no habías querido responder. ¿Cuál era el motivo? Sí, el motivo del cual yo no quería responder era porque yo sabía cuáles eran las consecuencias de eso. Ujú. Porque mi pensar era seguir estando así como inactivo por de alguna manera para tratar de advertir a otras personas que están ahí adentro, ¿no? Claro. Porque al momento, creo que yo se los comento, creo que en el video que hicimos, en Ujú, el sí, audio que hicimos, sí. de que en el momento que yo recibiera la expulsión, pues obviamente iban a quitar el habla y era difícil yo ahora comunicarles a ellos qué es lo que está pasando con esta organización. Y también se los dije, es decir, ustedes vienen a mí a callarme, ustedes prácticamente vienen a taparme la boca, es decir, a que la disidencia, hay que eliminar la disidencia porque este es un peligro. Y Ujú. eso es lo que hacen, ¿no? Claro, por supuesto. Ujú. Ahora, te insistieron tanto que tú tuviste que aceptar la visita de ellos un domingo por la mañana. Fue un domingo, ¿verdad? Un domingo Sí. por la mañana. Ujú. No, ¿Y cómo? el cuento viene así porque Dime, platica. alguien que todavía, que es testigo de Jehová que me escribía por WhatsApp, me dice que había escuchado que me habían desasociado. Mm, Sí, porque yo estaba en un grupo de WhatsApp con varios testigos de Jehová y me habían eliminado de ese grupo de WhatsApp. ok, Entonces, una de las personas que está en ese grupo me dice, te eliminaron del grupo porque aparentemente ya tú estás desasociado. Y yo le digo, yo le pongo, qué extraño, porque a mí no me han dicho nada, al menos que hayan hecho un comité sin yo saberlo. claro. Entonces yo molesto, le escribo a uno de los ancianos de esta congregación y le pregunto que si eso había sido cierto. Y
tengo las capturas de pantalla y todo, en donde él me dice que sí, habían hecho un comité judicial y que eh, tenían razones para levantar ese comité judicial y que debía yo asistir a ese llamado, a este llamado que ellos habían hecho, ¿no? Ujú. Entonces yo ahí en esos mensajes yo le pongo, usted no tiene ningún motivo para hacerme un comité judicial porque yo no he cometido ningún pecado, tú no tienes ninguna razón bíblica para hacerme a mí un comité judicial. Entonces me decía, no, Ujú. sí la hay. Entonces, por esa razón, como yo molesto por esto que estaba pasando, pues accedí a que me visitaran y tener pruebas o documentar lo que sucede cuando ellos supuestamente quieren ayudar a alguien que tiene dudas, ¿no? Que obviamente no vienen a ayudar nada, porque si tuvieran cómo ayudar a la persona que tiene duda, pues como que le mostraran pruebas de lo que decimos, lo que estamos, o las personas que están haciendo activismo, o todo el activismo o todo el mensaje del activismo, pues tuvieran como que pruebas en cuanto a constatar con eso, ¿no? Dice, mira, dicen que lo que pasó en Australia, pues aquí están las pruebas de que eso es falso. De los abusos, aquí están las pruebas de que eso es falso. De las fechas que se dijeron de cuando iba a venir el fin del mundo, pues mira, aquí están las razones por las cuales se dijo eso. Pero en ningún momento vienen con algo así como para ayudarte a volver, ¿no? Porque obviamente no tienen eso. Totalmente una falsa todo. Claro, Mm. claro. Ahora, cuando todos los que escuchamos, la audiencia que de estos dos ancianos que tuvieron contigo en tu casa, parecía un tema de ejecución. Vamos, no parecía un tema de ayuda amorosa ni espiritual, era un tema de ejecución. Vamos, válgase la expresión, y esto tal vez le voy a poner un bip, pero pareciera que si ellos de manera figurada, los ancianos, de manera figurada, fueran a matar, Ok. básicamente, ¿no? Ahora, ¿tú cómo te sentiste cuando ellos llegaron a tu casa, Raúl? No, yo, bueno, imagínate, en parte sí lo pensé como que solo atenderlos en el parque que queda aquí al costado de mi casa, Ujú. pero bueno, como quería que quedara registrado lo que iba a suceder en ese momento, pues con gusto los recibí acá en mi casa. Claro, claro. ¿Y sabes por qué no te dieron sentencia en ese momento? Por una sencilla razón. Los ancianos de congregación y más que nada los comités se deben de realizar dentro del Salón del Reino de los Testigos de Jehová en propiedad de ellos, porque, porque si ellos arremetieran contra ti dentro de tu casa, era como un tema ilegal para ellos, ¿no? Entonces, yo creo que ellos tomaron muy bien en cuenta digamos, esta disposición por parte o reglamento por parte del cuerpo gobernante y lo hicieron fuera prácticamente bueno, no lo querían hacer en tu casa, lo tenían que hacer necesariamente dentro del Salón del Reino. ¿No? Ahora, esa parte todo el mundo ya la conocemos, qué es lo que sucedió, porque las personas que no han visto esta experiencia real, vívida, vamos a dejar aquí en la parte de arriba el enlace para que vayan y se remitan a qué experiencia estamos hablando. La grabación de la visita de dos ancianos que fueron a tu casa prácticamente a matar, básicamente, y de forma figurada, para que no se malinterprete. Ahora, después de esa conversación tan fuerte, porque fue una conversación fuerte, que en ningún momento ellos se dieron a la razón y a la lógica, Raúl, ¿qué es lo que sucedió posteriormente a esa visita? Sí, como yo seguí colocando las cosas en mis estados de WhatsApp, todas las cosas del activismo que me consigo por ahí en Instagram o en las redes, pues recibo una llamada Ujú. otra vez del mismo anciano de congregación y a decirme que obviamente que ellos iban a proceder porque se habían dado cuenta que yo seguía con este proceder. Entonces en esa llamada yo les comento que si él me mostraba pruebas de lo que yo estaba diciendo era mentira, pues que yo iba a seguir reuniéndome y a seguir predicando, pues, ¿no? Y
no hubo respuesta en absolutamente en nada de eso. Y como me molesté en esa llamada que me hicieron, pues me pregunta, me dice, ¿y ya tú quieres dejar de ser testigo de Jehová? Yo le dije, sí, quiero dejar de ser testigo de Jehová, pero no te autorizo a que mi nombre sea usado dentro de la congregación en ningún anuncio. Y si eso es así, te voy a demandar, le dije. Así que no te autorizo a que hagas eso. Obviamente que no hicieron caso omiso porque sí hicieron el anuncio, Ujú. porque ellos hacen valer las leyes cuando les conviene, ¿no? Porque ahí están demandando a la Asociación de Víctimas Españolas de Testigos de Jehová. Es decir, hacen valer, ahí sí hacen valer sus leyes, pero cuando uno hace valer sus derechos humanos, pues se lo pasan por el arco del triunfo, ¿no? Ujú. Mm, Claro. Ahora, tu situación actual dentro de la congregación cristiana de los Testigos de Jehová, o más bien dicho, de la Asociación Religiosa Cristiana de Testigos de Jehová, porque así es la denominación social de ellos como religión. ¿Cuál es tu situación ante ellos actualmente, a este día que estamos grabando, Rauli? no, siento mucha pena por algunas personas que sí tenían mucho aprecio ahí adentro, Ujú, porque recientemente tuve una experiencia con alguien que me llamó ujú. y en esa llamada prácticamente me dijo malagradecido, me dijo malagradecido ¿Por? porque muchos, al llegar aquí al Perú, pues sí, muchos, no hay que negar que muchos testigos de Jehová me brindaron la ayuda, ¿no? En algunas cosas. ¿Mm? Entonces, para ella es como que el que yo me haya salido, o ahora que dice que estoy hablando en contra de Jehová Dios, eh, o de su Dios, eh, para ella es una como que yo no estoy agradeciendo todo eso que ellos hicieron por mí, ¿no? Cosa que me cayó absolutamente mal porque yo sabía que eso en algún momento iba a pasar, pero, es decir, ¿cómo hacemos? Es decir, yo tengo que estar cómplice de estos criminales por el simple hecho de que a mí se me ayudó en algún momento. Ajá. Claro, y la ayuda vino de ellos, es decir, no vino, sabemos que, o por qué razones tuvieron ellos para hacer eso, ¿no? Pero Cabe mencionar, y como que de nueva cuenta volvemos a recalcar el hecho de que dentro de los grupos de coerción existe el condicionamiento. Oye, pero yo te ayudé, te extendió la ayuda. Oye, ¿cómo es posible que ahora le estés dando la espalda? Como si hubiera un... Tú dijiste algo bien claro, no, nunca firmé ningún contrato, así es. nunca firmé absolutamente nada, ¿no? De tal manera que hoy me sienta condicionado para tomar una decisión de abandonar a este grupo, ¿no? A este grupo religioso. Entonces, actualmente estás expulsado. Sí, estoy expulsado Ujú. ¿Por hace, qué, por qué te hace preguntaba? Dime, dime, 15 días perdón. creo que fue el anuncio, Ujú. hace mucho tiempo. ¿Alguna experiencia últimamente de que hayas cruzado, digamos, con algún testigo de Jehová y no te haya hablado en estos últimos 15 días? Sí, recientemente, hace unas horas, me A ver. conseguí con una que era una de mis compañeras de trabajo Ujú, y pues yo le sigo teniendo mucho cariño a ella, a pesar de que quizás yo para ella ahorita sea, no sé, basura, pero en mi corazón sí está ese cariño que le tengo y la saludo pues porque, es decir, claro, pone que éramos amigos. claro. Y pasó como si nada, como que si, no sé, como que solo fue la brisa que estaba pasando a su lado. Solo hizo fue agachar la cabeza y ni siquiera me miró a ver. Ujú, Cosa que después, los minutos que pasó, yo pensando que él le iba a decir, ¿no? Pero en el momento solo me salió saludarla y también como que viendo cómo iba a reaccionar, ¿no? Porque no lo sé. A veces uno piensa y pensé que iba a reaccionar de manera diferente, pero veo que no. ujú, exacto. Y obviamente es que ese odio que le mete esta organización, lo que es el cuerpo gobernante, el odio hacia los apóstatas, pues obviamente está en ella. Y Claro.
y obviamente me ve de esa manera, ¿no? Con ese mismo odio. Ujú. Bueno, con esto se reconoce que el concepto de amistad dentro del grupo de cohesión Testigos de Jehová realmente es efímero, y todo depende de la indicación que dé el anciano desde la plataforma al decir fulano de tal está expulsado. Se acaba la Eh, amistad. sí, a mí te digo, dan pena o lástima porque Ujú. más que todos ellos actúan por miedo. Sí, Y lo digo, y tú y yo podemos constatar de eso, claro, llevamos miedo. Y una vez que de nosotros salió ese miedo, pues empezamos a hacer activismo, empezamos a colocar cosas en nuestros estados de WhatsApp. Y ya no, el momento que nos quitamos ese miedo, pues el miedo al anciano, porque muchos tienen miedo al anciano de turno, al superintendente, porque sabemos que, por ejemplo, cuando llega la visita del superintendente, pues empiezas a ver esa cantidad de testigos en la predicación que tú dices, personas que nunca, a veces casi ni ves. Entonces siempre hay cierto miedo, ¿no? A las autoridades que hay dentro de esta organización coercitiva y ujú, lamentablemente están por eso, ¿no? Por el miedo. claro. Mm, Una pregunta, Raúl. ¿Crees tú que los testigos de Jehová, yo lo he comentado, pero necesito tu respuesta? ¿Crees tú que los testigos de Jehová vivan realmente al interior en periodos de terror? sí, constantemente, constantemente. Porque una de las cosas, por ejemplo, te cuento en Venezuela mi experiencia de que, por ejemplo, en cuanto a los trabajos, uno podía conseguir un trabajo que, por ejemplo, tenía cierto horario, pero era ese terror de que, no, pues que si me agarro ese trabajo, pues no voy a poder asistir a las reuniones. Que siempre está esos constantes ancianos detrás de ti, que mira, eso no está bien lo que estás haciendo. Entonces tampoco quieres que te vean como esa mala persona que está haciendo cosas que no son indebidas, ¿no? Porque ya te van a empezar a ver como una persona que no es de buena compañía. Exacto. U- eh, Te quiero comentar una experiencia. Yo acompañaba a unos amigos a una psicóloga Ujú, y fueron cosas que yo fui atando cabos al medio del tiempo, ¿no? ok. Eh, es curioso que a esa psicóloga asistían muchos, la mayoría de los pacientes de esa psicóloga eran o son testigos de Jehová. Pero claro, yo en ese tiempo con el adoctrinamiento que tenía, pues no me dejaba ver más allá de lo que estaba pasando, pero sí me llamó muchísimo la atención eso de, se supone que estamos en ese paraíso espiritual, Ujú, con esa imagen de paraíso que nos montan, ¿cómo es posible que haya tantas personas con problemas de o salud mental, ¿no? claro. Y es obviamente porque ese constante en todas las reuniones es que si no te comportas de esta manera puede ser destruido un Armagedón, si no te comportas de esta manera, esta puede ser las consecuencias. Ujú, Entonces, el, el, el testigo de Jehová, la presión que vive es constante y es en todo, en cada momento, porque es el texto que lee en las mañanas o en la tarde o en la noche, independientemente de quién lo lea. Entonces siempre se van a conseguir con una crítica subliminal dentro del mensaje que lo va a hacer sentir que está mal, que está haciendo poco por su Dios Jehová. Entonces, hay personas, he conocido personas que pasan niveles aparte de depresión, ansiedad y unos niveles de ansiedad terribles. ujú, Por eso muchos también son considerados víctimas, ¿no? Porque quedan con estas secuelas, que esas dos secuelas son irreversibles. claro, Mm, claro, claro. Y otra de las cosas es como tú decías, la inseguridad con la que vive una persona, ¿no? Vamos, y puede esto permanecer durante mucho tiempo. Por lo mismo de que el tema, vamos, el tema de la capacidad de decisión, de la libertad, es erosionada en cualquier momento y constantemente. así Constantemente es. se erosiona esta seguridad personal que uno debería de tener al decir, pues yo voy a tomar esta decisión sin que esto esté, digamos, regulada o limitada o sujeta a lo que diga el cuerpo de ancianos o el esclavo fiel y discreto o el cuerpo gobernante, como se le quiera llamar, porque así lo dice la atalaya, porque así lo dice el libro fulano o el sutano, ¿no? Pero sí, definitivamente. Pues, Rauli, ha sido
un aporte de tu vida muy interesante que de seguro habrá personas que se identifiquen con tu vida y creo que muchas características, en muchos aspectos, se van a identificar con tu vida, porque al final de cuentas creo que todos vivimos cosas muy similares, con, claro, con sus diferencias también, ¿no? Pero al final de cuentas vemos características muy similares, pero ¿qué es lo que se pretende con este tipo de aportes, Rauli? Que tu biografía dentro del grupo de coerción es muy importante porque mucha gente se va a proyectar en tu vida. Va a decir, oye, eso siento que me está pasando, eso lo viví, siento que eso lo estoy sintiendo, yo pienso igual que Rauli, ya sé qué tengo que hacer, pero ahora es la decisión y el valor que se tiene que dar cada persona. Tú pasaste por un proceso, no fue fácil, Raúl, no fue fácil el proceso, despertar y enfrentar al sistema, porque estamos hablando de un sistema, enfrentar al sistema. Quien Sí, diga que es fácil, mentira. mm, Quien no, vamos, quien no ha vivido dentro de un grupo de coerción no sabe realmente lo que es enfrentar a un sistema. no lo entiendes. No lo entiende, exactamente. Y habrá personas que te van a decir y te lo van a echar en cara, pero nadie te obligó a estar dentro de los testigos de Jehová. Es que no es que nadie te haya obligado, sino que la etapa de vulnerabilidad, lo que platicábamos en un inicio, es lo que te induce poco a poco a estar dentro del grupo de coerción y a sujetarse, ¿no? Cuando llegas a esta etapa de sujeción y subordinación, esa es la palabra correcta, la subordinación total, entregas todo prácticamente a un liderazgo y vives conforme, sí, conforme a todo lo que te indique, que si es azul, que si es blanco, que si es negro y no puedes decir algo diferente. El enfrentar el sistema es ir en contra precisamente de eso establecido. Pues Raúl, las últimas palabras, tenemos ya pocos minutos para concluir esta aportación muy interesante, de lo cual también agradezco de antemano la oportunidad que me diste para saber acerca de tu vida y presentarte, más que nada, Raúl, como aquella persona que enfrentó a los ancianos de congregación, pero que lo enfrentó con mucho valor, ¿no? Entonces, ¿qué le quieres decir a la audiencia en estos últimos minutos, Raúl, como parte de esta gran aportación tuya? Eh, Aquellos testigos de Jehová que ven el activismo, que van a ver de seguro este video, de que no permita que sigan abusando sus derechos humanos. Ujú, A las mujeres, más que todo, que, es decir, se viola sus derechos, sus derechos como mujer, como, es decir, son una parte fundamental dentro de la sociedad y cómo es posible que en estas organizaciones las menosprecien y las traten como que fueran basura. Y a los padres, testigos de Jehová, que tienen hijos de estas congregaciones, que piensen en sus hijos, en que le están coartando su infancia. Esos niños van a crecer con muchos problemas de cómo asociarse con el mundo ujú, real, el peligro que corren ante una persona que pudiera abusar de ellos. Es decir, ujú, que no se dejen violentar de esa manera y que dejen el miedo, porque no están, es decir, no están yendo en contra de su Dios, al que ellos creen, sino, es decir, que vean más allá de lo que esta organización les quiera hacer ver, ¿no? De que vean más allá de lo que les dicen en las reuniones. Yo creo que ese es mi mensaje hacia todos aquellos. Y que nunca el mensaje es en contra de los testigos de a pie. Yo creo que ujú, estamos aquí, siempre estamos aquí, es por ellos, porque sabemos que los de arriba, los de la pirámide, los que están en la cabeza de la pirámide, son los que están manipulando y los que siempre hacen cosas, todo lo que hacen es para manipularlos a todos ellos y que nos vean a nosotros como los enemigos del cuento, ¿no? Y que ujú. nunca estamos, no estamos en contra del testigo de a pie, sino estamos en contra de toda organización, que quede claro esto, en contra de toda organización que sea coercitiva y viole los derechos humanos. Exactamente, es correcto. Y también añadir a esto es que no tengan temor ante el terror que les imponga el sistema de los testigos de Jehová. Recuerdo un cántico, ya para concluir, que decía, al que solo mata el cuerpo, pero que al alma no. No les teman, sigan fieles y tendrán su galardón. Me acuerdo de ese cántico.
Y creo que prácticamente es a la inversa, ¿no? Porque el terror lo fundamentan ellos y uno vive bajo el temor. Y creo que hay que liberarse de eso. Para los testigos de Jehová que ven esta aportación de Rowley, junto con la experiencia que ya comenté, voy a dejar el enlace en la parte de arriba para que vean esta vivencia tan fuerte que pasó Rowley. Y de nueva cuenta, Rowley, gracias por darnos esta oportunidad de saber más sobre tu vida y espero que no sea la última vez, pero que esto puede dejar grandes aportes para la mente de una persona, pero también para la toma de decisiones que puedan asumir en cuestión de nueva cuenta retomar la libertad, de nuevo, de disfrutar de la libertad. Pues Rauli, te agradezco mucho, nos despedimos, en verdad fue interesante y no nos perdamos de vista, estaremos en contacto. Así es, ¿Sí? amigo. Gracias a ti también por la oportunidad. Gracias, Raúl, de nueva cuenta. Que estés bien. Gracias, muy amable. Y a ustedes, querida audiencia, muchas gracias por estar aquí. Y si consideran de que esta información es de valor, denle un like, una manita arriba. Suscríbanse a esta comunidad para que siga creciendo y estaremos de nueva cuenta con ustedes. Hasta la vista. Y no se olvide de suscribirse a mi canal y de regalarme un like para que YouTube recomiende esta aportación. Gracias.